Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre la potestad sancionadora que tiene la administración. Pues bien, nos vamos a ir al capítulo tercero del título preliminar de la Ley 40/2015. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar los principios de esta potestad sancionadora. Bien, antes de empezar a hablar sobre lo que es el capítulo tercero, vamos a explicar un poco, como ya sabéis, qué es esto de la potestad sancionadora. Pues bien, la administración, sabéis que tiene una capacidad para vigilar y corregir las conductas de los ciudadanos. Esta capacidad le viene reconocida en la Constitución, me parece que es en el artículo 103 o algo así, pero bueno, eso no viene a cuento. Y lo que hace la Constitución es que le confiere a la Administración una facultad extraordinaria o una potestad, que se llama potestad sancionadora, una potestad. Y entre estas potestades que le viene reconocida en la Constitución se encuentra la potestad de sancionar o potestad sancionadora, que es lo que siempre encontramos escrito. Es decir, que tiene la capacidad de valorar las conductas de los interesados y castigar aquellas que considere ilegales. No que considere ilegales, sino que vienen ya tipificadas por ley como ilegales o como que son infracciones. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, esto hemos dicho que en la ley 40/2015 vamos a encontrar los principios de la potestad sancionadora. Es decir, espera, se me ha perdido esto. Hay aquí una anotación puestecita. A ver, pues esto. En la ley 40 lo que vamos a encontrar son los principios relativos para ejercer esta potestad. Es decir, las normas o las reglas que la administración tiene que aplicar para poder ejercer, tiene que seguir unas normas para ejercer esta potestad sancionadora. No puede ejercerlo como ella quiera, sino que tiene una normativa, unas reglas, unos principios los cuales tiene que seguir. Y en el capítulo 3 de esta ley 40 nos vienen los principios de la potestad sancionadora. Porque cuando hablamos del procedimiento sancionador, eso lo vamos a encontrar siempre en la ley 39/40. Recordad, en la ley 39 nos habla del procedimiento sancionador y en la 40 lo que vamos a encontrar son los principios de la potestad sancionadora, que no tiene nada que ver, porque la ley 39 es cómo la administración aplica esta sanción, o sea, las fases para aplicar esta sanción, o sea, el inicio, cómo se desarrolla todo el procedimiento sancionador. Eso es en la ley 39. Pero en la 40 lo que encontramos son los principios o las reglas en las cuales se basa la administración para ejercer esta potestad. O sea, recordad, cuando se hablen de principios tanto de la sancionadora como del patrimonial, la 40, y cuando hablen de procedimiento administrativo, siempre, aunque sea sancionador y patrimonial, la 39. Acordaros, ¿eh? Pues bien, dicho esto, también, antes de empezar a ver los artículos, deciros que hay que diferenciar los conceptos de infracción y sanción. Sabéis que una infracción es vulnerar la legalidad, o sea, todo el mundo pues se ha saltado un semáforo en rojo o en ámbar, estás haciendo una infracción. Otra cosa es que te sancionen o no, que te pillen o no. Si te pillan, pues mala suerte. Y si no te pillan, pues nada. Entonces, una infracción es vulnerar la legalidad y una sanción es el castigo que lleva asociado esta vulneración de la legalidad. ¿Vale? Pues eso. Entonces, vamos a ver ¿cuáles son los principios de la potestad sancionadora? Hay 1, 2, 3, que no se ha contado, 4, 5, me parece que son 7. Efectivamente, son 7 principios, los cuales los vamos a ir explicando uno a uno. Pues bien, empieza aquí en el artículo 25, que todo esto empieza en el artículo 25, hablando del principio de legalidad. ¿Qué es esto del principio de legalidad? Pues bueno, aquí lo único que nos va a explicar, que ahora lo leeré, es que la potestad que tiene la administración o la capacidad que tiene la administración para sancionar, aquí dice que solo se va a aplicar o solo se va a ejercer cuando una norma con rango de ley así lo diga. Es decir, que va a haber una ley que te diga que tú puedes ejercer esta potestad sancionadora, porque si no, no la puedes ejercer. Normalmente no, se ejerce por los órganos administrativos. Ya sabéis, órganos administrativos, artículo 5 de esta ley. ¿Os acordáis? Que era como una unidad administrativa con uno un poquito más de rango, que tenía efectos jurídicos frente a terceros. Pues entonces ellos sí que pueden, tienen la potestad para sancionar, pero tiene que venirle reconocida por una ley. Bien, ese sería el principio de legalidad. Lo leo.
Y dice, la potestad, que es lo mismo que acabo de decir, pero mucho más bonito. La potestad sancionadora de la administración pública se ejerce cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley. Es decir, que la norma tiene que tener rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y tal. Bueno, en fin, todo eso. ¿Ve? En el punto 2 dice, el ejercicio de la potestad sancionadora, o sea, ¿quién la va a ejercer? Pues le corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario. Es decir, que tiene que ser un órgano administrativo que entre sus competencias, esas que tienen que venirle súper definidas cuando creamos un órgano administrativo, tenga la potestad de sancionar. Tiene que venirle ya expresamente atribuida esa potestad. En el punto 3 dice que las disposiciones de este capítulo dice que serán extensivas al ejercicio por la administración pública de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Es decir, una cosa es la potestad sancionadora y otra sería la potestad disciplinaria, que es cuando se ejerce esta potestad sancionadora, pero entre los empleados públicos, o sea, el personal de tu propio servicio, ¿vale? Eso se llama ya potestad disciplinaria, que es un sancionador también. Bien. Vale. En el punto 4 dice que las disposiciones de este capítulo no se van a aplicar a cuando la administración está relacionada con una empresa privada por un contrato, ¿vale? Dice, las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las administraciones públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contrato del sector público o patrimonial. O sea que se van a basar en otra ley, que en este caso sería la de contratos, pero esto no será de aplicación a la gente que esté vinculada a ella por esta relación. Bueno. Vale, otro principio que sería el artículo 26 habla de la irretroactividad. ¿Y qué significa esto? Pues dice que esto lo que significa es que las normas sancionadoras que te van a aplicar a ti son las que están en vigor en el momento de que tú hagas la infracción. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del semáforo, si tú te saltas un semáforo hoy, que es día no sé qué, bueno, te saltas un semáforo hoy y la sanción, o sea, tú te la has saltado hoy y la sanción es una leve y vale, yo qué sé, 100 euros, pues, y mañana sacan una nueva ley que dice que será grave y son 200 euros, pues la aplicación será del día que tú hiciste la infracción. O sea, no te pueden aplicar una ley nueva cuando la infracción ha sido cometida antes, ¿vale? Ese es el principio de irretroactividad. Las normas sancionadoras aplicables son las que están en vigor en el momento de producirse los hechos. No puedes aplicar una norma posterior sancionadora a una sanción, pero aquí hay una excepción. ¿Cuál? Pues si en lugar de esos 100 euros hoy resulta que la norma dice que son 50, pues como me va a beneficiar, sí que me la van a aplicar. Es decir, que ese efecto, esa propiedad, ese principio de irretroactividad, si va a ser beneficioso para el interesado, sí que se le va a aplicar. Pero si no, no. O sea, si tiene efectos favorables para ti, pues se te va a aplicar. Si no, no. Menos mal. Eso está bastante bien. Lo leo. Dice, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen la infracción administrativa. Y en el punto 2 dice, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, si no es presunto, que ya es declarado infractor. Tanto en lo referido a la tipificación, es decir, si era grave y ahora es leve, pues va a ser leve, si es beneficioso para mí, sí, si no, no, Y a la prescripción, o sea, todo, la sanción, la tipificación, las sanciones, todo si sale una norma posterior y lo que dice va a ser beneficioso para mí, sí que se me va a aplicar, si no, no, o sea, para mí como presunto autor de la infracción. Vale, pues eso, ese es el principio de irretroactividad. Ven, sigo. Luego tendríamos el artículo 27 que habla del principio de tipicidad. ¿Y qué es esto? Pues aquí lo que vamos a encontrar es que se considera una infracción. Y dice, pues, lo que nos explica en este artículo es que solo se va a considerar una infracción aquella que esté
prevista expresamente como tal en el ordenamiento jurídico o en una disposición o en una ley, ¿no? O sea, tiene que estar expresamente en la ley puesto que eso se considera una infracción. Es decir, que no vale la analogía. No vale aquí. Es decir, sancionar algo que se parece no vale. Tiene que estar expresamente previsto como tal que eso es una infracción. Si no, no se puede sancionar. Eso es otro principio que la administración tiene que seguir. Es decir, que no puede sancionar algo parecido a una infracción. O eso no es. Lo leo. Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por una ley. Es decir, que si una ley no te expresa que eso es una infracción, pues no lo es. Sin perjuicio de lo previsto, Vale. Las infracciones administrativas se clasifican por la ley como, pues, en leves, graves y muy graves. O sea, se pueden tipificar en 3 grandes grupos, en leves, graves y muy graves. Bien, sigo. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley. Es decir, a ti no te pueden sancionar nunca si no has hecho una infracción. Eso está clarísimo. Si no haces una infracción no te van a poner una multa, no te van a sancionar. Es imposible. Pues aquí, de todas formas, lo expresa. O sea, únicamente por la comisión de infracciones administrativas, que además tienen que venir expresamente explicaditas en la ley, clasificaditas, podrán imponerse sanciones. Muy bien, en el apartado 3 dice que las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas. A ver, lo explico. La ley va a definirte, por ejemplo, si coges la ley de salud pública, que ya la vimos, la ley de salud valenciana, la ley 10/2010, creo que ya la vimos, no me acuerdo. Pues ahí te venía tipificado que era una falta grave, que era una falta muy grave y que se consideraba falta leve. Pues bien, luego lo que dice aquí en el punto 27.3 es que habrán disposiciones de desarrollo de esa ley, o sea, esta ley habrán disposiciones que podrán introducir especificaciones, o sea, que podrán delimitar de la mejor manera o filar més prim, que diem vosaltres, hilar más fino, esa definición de infracción, ¿vale? O sea, que habrán disposiciones que desgranarán esas infracciones y eso. Y las graduaciones también de como graves, leves y muy leves. Y graves, muy graves y leves. No sé lo que digo. Que tengo calor. Voy a enchufar el aire que me estoy asando. Bien, pues eso. Pues dice la ley que el artículo 27.3 que una disposición reglamentaria de desarrollo te introducirá especificaciones a esta tipificación de infracciones. Sigo. En el artículo 28 habla de la responsabilidad, es decir, ¿quién es responsable de la infracción? Pues bien, aquí dice que solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de una infracción administrativa las personas físicas y jurídicas y también los que tengan capacidad de obrar. Es decir, si un grupo de afectados, una unidad o una entidad sin personalidad jurídica, los patrimonios tienen reconocida por ley, acordaros, artículo 3 de la ley 39, tienen reconocida por ley la capacidad de obrar, se le podrá sancionar. Pero si no tienen reconocida esa capacidad de obrar, no. Es decir, personas físicas y jurídicas y las que tengan reconocida la capacidad de obrar. Evidentemente, siempre que sean responsables de haber cometido esa infracción. ¿Vale? Que sean responsables. Ese es el artículo 28. Pues dice, en el 28.2, dice que las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por él mismo a su estado originario, así como la indemnización por los daños. Es decir, que si tú haces una infracción administrativa, pues pueden exigirte que repongas lo que, por ejemplo, si has hecho una pintada en una pared, pues aparte de que te cascan una multa, te pueden decir que devuelvas la pared esa al color que estaba,
¿no? O si rompes un banco, pues te pueden pedir que lo arregles. Pero bueno, ahí te pondrán una sanción administrativa y ya está, no sé. Eso es lo que dice aquí. Vale. Y ya está. Y luego sigue diciendo que será determinada, es decir, la indemnización dice que será determinada y exigida por el órgano que corresponda al ejercicio de la potestad sancionadora, un órgano que tendrá esa competencia. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que se determine, es decir, si tú no pagas esa sanción, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Y cómo era esto? No sé si os acordáis. Pues ya os dije que si tú no ejecutas, cuando finaliza el procedimiento, si tú no ejecutas la sanción, la van a ejecutar ellos. Es decir, habrá un apremio sobre el patrimonio. Si tú no pagas, ellos te van a embargar. Ya se lo van a cobrar ellos, no te preocupes. El artículo 101, apremio sobre el patrimonio. Vale. En el punto 3 dice que si el cumplimiento, o sea, si corresponde a varias personas conjuntamente el cumplimiento de una obligación establecida por una norma, dice que responderán de forma solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. Es decir, responderán solidariamente, a medias, pagarán a medias. Y dice que no obstante, cuando la sanción sea pecuniaria, de dinero, y sea posible individualizarla, pues se hará así, en función del grado de participación de cada responsable. O sea, que si pueden determinar quién es más culpable que otro, pues evidentemente se pagará arreglo al grado de culpabilidad que tenga cada uno. Y si no, se va a soportar esa infracción solidariamente, es decir, a medias. Eso es el artículo 28, que habla de la responsabilidad. En el artículo 29 tenemos el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad, si os acordáis, ya ha salido bastante también en la ley 39, que dice que la administración siempre tiene que actuar de manera proporcional. Pues en cuanto al tema de la potestad sancionadora, también tiene que ser proporcional. Es decir, que las sanciones administrativas tienen que ser proporcionales a lo que es la infracción. Y lo primero que nos dice en el artículo 1 es que las sanciones administrativas no pueden implicar nunca privación de libertad. ¿Por qué? Porque es una sanción administrativa. Entonces, la privación de libertad, esa no la ejerce la administración, esa la ejerce ya los juzgados, la ejerce el Poder Judicial, no la administración, nosotros no. Entonces, no pueden implicar privación de libertad en ningún caso. Serán de multas, de tal, pero privación de libertad no va a pasar. Y dice también esta ley que tampoco la sanción pecuniaria, es decir, de dinero, puede resultar más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma. Es decir, no puede ser que te resulte más barato pagar la multa que cumplir la ley. Por ejemplo, el ejemplo siempre que pongo típico de la ITV, que nos pasa a muchos. Si a la ITV te cuesta 50 euros, no puede ser que la multa por no pasar la ITV pues te cueste 20 euros. ¿Por qué? Porque nadie pasaríamos la ITV. Dice, bueno, pues ya pago la multa, que me cuesta más barato que pasar la ITV. ¿Vale? Eso es lo que dice aquí. Que la sanción pecuniaria no puede resultar más beneficiosa para el infractor que el hecho de no cumplir la norma. A ver, es que no estoy leyendo, estoy aquí con mi resumen. Bueno, el punto 1 está claro, el punto 2 también. En el punto 3 dice que la imposición, en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones, se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. O sea, que la imposición de sanciones debe de tener en cuenta la idoneidad y necesidad de la sanción que se impone a la adecuación de la gravedad del hecho. O sea, idoneidad y necesidad de sanción tiene que adecuarse a la gravedad del hecho. Tiene que ser adecuado a la gravedad del hecho, no puede ser excesivo. Estamos hablando del principio de proporcionalidad. Y la gradación de la sanción, es decir, calcular qué sanción te van a imponer, tendrá que tener en cuenta varias cosas. Creo que pone aquí. Estoy en el 29.3. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios. O sea, para graduarte, que es si va a ser leve, grave o muy grave, pues van a tener en cuenta
varias cosas van a tener en cuenta. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. O sea, con qué mala leche lo has hecho. B. Dice la continuidad o persistencia en la conducta infractora. O sea, si estás todas las semanas cometiendo la misma infracción, pues también eso lo tienen en cuenta también. La naturaleza de los perjuicios causados. O sea, qué mal has hecho. Pues también. La reincidencia en el término de un año. Fijaros que ponen un año. Para ser reincidente tienes que pasar un año. La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando sí haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. O sea, si se declara por una resolución que has cometido en el término de un año más de la misma infracción. Eso es ser reincidente. Pues estos 4 puntos los van a tener en cuenta a la hora de, cuando tú haces una infracción, graduártela como leve, grave o muy grave. Va a variar. Vale. Luego en el punto 4 le da a la administración también la potestad de adecuar la sanción a la gravedad y de las circunstancias. Incluso dice que puede imponer una sanción en el grado inferior. O sea, también dependiendo de esos 4 puntos que hemos dicho en el punto 3, pues la administración puede ponerte, si lo justifica, pone aquí, siempre que se pueda justificar, pues te puede poner una infracción en grado inferior. Aunque esté tipificada a lo mejor como grave, pues la administración te la puede poner como leve, siempre que esté justificado. Vale. ¿Qué más? Cuando de una comisión de una infracción derive la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Por ejemplo, si tú te saltas el semáforo en rojo y acabas a lo mejor estampándote contra un contenedor, pues a lo mejor te ponen la infracción más grave cometida. O sea, a lo mejor, pues yo qué sé. O sea, solo no te multarán por el semáforo por pasártelo en rojo, pero te multarán por haberte cargado el contenedor. Bueno, por la más grave. Y en el artículo 29.6 es la definición de lo que es una conducta infractora. ¿Vale? Y dice, será sancionable como infracción continuada. Perdón, sí, lo he dicho bien. Será sancionable como infracción continuada. ¿Qué es una infracción continuada? Perdón. La definición de infracción continuada es la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto administrativos en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. O sea, con alevosía. Esto sería alevosía. Vale, el artículo 30 para mí es el más importante de todo este capítulo. Y este es el que hay que saberse sí o sí. Lo otro lo hemos leído, lo hemos comentado y ya está. Pero este es el que preguntan en los exámenes. Este es el que pregunta la prescripción de las infracciones y las sanciones. Bien, cuando tú cometes una infracción, hemos dicho, tú cometes una infracción y puede ser que te sancionen o no. ¿Cuándo prescribe esa infracción? Es decir, hasta cuándo te pueden multar o hasta cuándo te pueden sancionar, tiene una prescripción. Igual que la sanción, si han hecho un procedimiento administrativo y te han sancionado, pero no te aplican la sanción, esa sanción también tiene una caducidad, es decir, también prescribe, ¿vale? Pues vamos a ver esa prescripción, que es la importante. Bien, primero que nada, las infracciones y sanciones prescribirán según la ley que la establezca, porque siempre va a haber una ley que te establezca qué es una infracción y qué sanción se le va a aplicar. Pues en esa ley te tiene que venir, que vienen en todas, yo nunca he visto ninguna que no venga, te tiene que venir cuando prescriben esas faltas. Pero aquí en la ley, la ley 40, por si acaso, nos dice que las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que le establezcan, ¿vale? Pero dice, si estas no fijan plazo de prescripción, pues ya aquí la ley 40 te pone unos que van a servir para todos. Pues bien, si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Y luego dice, las sanciones impuestas
por faltas muy graves prescriben a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 y las faltas leves al año. Daos cuenta que distingue perfectamente entre infracción y sanción. Una cosa es una infracción y otra cosa es una sanción. Si tú haces una infracción, por ejemplo, si tú haces una infracción muy grave, tienen 3 años para que te pillen. ¿Vale? Eso lo tenemos claro. Si van pasando el tiempo y la administración no se da cuenta, pasa el tiempo y llega a los 3 años y ha prescrito. Es como si tú no hubieses cometido nunca esa infracción, porque no te pueden sancionar ya. ¿Vale? Eso es el significado de la prescripción. Una cosa, el plazo de prescripción se puede interrumpir. Es decir, una falta muy grave, tú tienes 3 años para prescribir esa falta muy grave, tienes 3 años y a los 2 años se inicia un procedimiento sancionador. Pues bien, se paraliza el tiempo de prescripción. ¿Bien? Lo pone aquí. Bueno, ahora lo voy leyendo todo. Y se volvería a contar ese plazo de prescripción si está paralizado más de un mes por causa que no sea imputable al infractor, es decir, que sea a causa de la administración. Si la administración tiene parado durante un mes ese procedimiento sin echarlo hacia adelante, pues el plazo de prescripción continuaría contando. Así hasta que lo llegara a los 3 años o hasta lo que fuera y prescribiera. Y en cuanto a las sanciones, pues ya hemos visto que son muy parecidas, a los 3 años también las muy graves, los 2 años las graves, pero las leves prescriben al año. Bien, pues sigo leyendo. En el apartado, en el 30.2 dice: el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse, es decir, hemos dicho que a qué tiempo prescribe, pero ¿desde cuándo empieza a contarse ese tiempo? O sea, ¿cuándo empezamos a contar? Pues bien, el plazo de prescripción de la infracción empieza a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido, es decir, el día que tú te saltas el semáforo, ese día es cuando se inicia el plazo de prescripción, ahí empezamos a contar. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, que es la definición que hemos dicho del 29.6, el plazo empezará a correr desde que finalizó la conducta infractora, ¿vale? No desde la primera conducta, o sea, sino de la primera infracción que haces, sino desde que finaliza la conducta infractora. Y bien, y aquí nos dice lo de la interrupción del plazo de prescripción. Dice: interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. Es decir, cuando tú recibes en casa una notificación diciéndote que según no sé qué, usted ha cometido esta infracción, pues a partir de ese momento se paraliza desde el día que tú recibes esa notificación, es decir, con conocimiento del interesado, no desde que está firmada, ni de la fecha de salida, ni nada, no, sino el día que tú la recibes, que tú accedes a ella electrónicamente, desde ese día se paraliza el plazo de prescripción, porque se abre el procedimiento administrativo y dice: reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador, si este expediente administrativo que está para sancionarte, estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Presunto, es que aquí es presunto porque todavía hemos abierto el procedimiento sancionador, pero no se ha demostrado que tú seas culpable. Igual fue un vecino. Vale, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Vale, aquí, ojo, el plazo de prescripción de la infracción, vale, es cuando tú desde el día, sí, es desde... Jolín, a ver. Uy, perdona. Eso, perdón, que me había liado mucho. El plazo de prescripción de la infracción comienza a contarse desde el día en que la infracción se comete, pero el plazo de prescripción de la sanción empieza a contarse desde el día siguiente. Ojo a este detalle, ¿vale? Si es infracción, el plazo de prescripción empieza a contar desde el mismo día que tú cometes la infracción. En cambio, si estamos hablando de sanciones, el plazo de prescripción va a empezar a contar desde el día siguiente
a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. Es decir, ¿a esto cuándo sería? Pues cuando ya se ha terminado ese procedimiento administrativo en el cual te estaban diciendo que tú habías cometido una infracción y te viene una resolución diciéndote que te han sancionado con esto, esto y esto, pues vale, pues el plazo de prescripción de la sanción va a empezar a contar desde el día siguiente al que sea ejecutable la resolución. Si te dicen que el día 20 de junio, 20 de julio te van a ejecutar la resolución, pues a partir del día siguiente empieza a contar la prescripción de esa sanción, según sea grave, leve o muy grave, lo que hemos dicho, ¿eh? Vale, y aquí también se interrumpe el plazo de prescripción, igual que antes, siempre que esté paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor. Bien, y aquí no se habla del recurso de alzada, pero bueno, si aquí dice que si tú impones un recurso de alzada a una resolución de un sancionador que te impone una sanción, o sea, hay un procedimiento sancionador y a ti te ponen una sanción y tú la recurres, haces un recurso de alzada y no te contestan a tu recurso de alzada, hay un silencio administrativo que va a ser desestimatorio, ¿vale? Pues entonces el plazo de prescripción de la sanción empezaría a contar desde el día siguiente del silencio administrativo. El día que se cumple el plazo para que ellos te contesten y no te han contestado, a partir de ahí empieza a contar la prescripción de la sanción. Eso es lo que pone en el último punto y aparte de este artículo 30. Y por último, tendríamos el principio de la concurrencia de sanciones, que este es más facilito. Ya os digo que para mí el más importante es el artículo 30, que es el que hay que tener claro, que es lo que preguntan, como siempre, los meses, los plazos y tal. Bien, me voy al 31, que dice concurrencia de sanciones, que es otro principio que la administración tiene que tener en cuenta a la hora de ejecutar la potestad sancionadora. Y dice aquí que no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente en los casos en los que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. Es decir, que no puede sancionarse dos veces la misma infracción. Eso es lo que te está diciendo aquí. Vale. Y nada más. Punto 2. Pues nada. Lo dicho. A tener en cuenta. Aquí, artículo 30. Capítulo 3, pues sí. Veis los principios. Si queréis saberos los legalidad, retroactividad, tipicidad, tal. Cuáles son los principios de la sancionadora, de la potestad sancionadora. Pero para mí lo más importante es el artículo 30 que habla de la prescripción de las sanciones, ¿vale? Y luego voy a seguir con el patrimonial. Hasta luego.